la presencia en este día que estamos convocadas a huelga, pero después de tantos años de estar en distintas luchas, pues resulta que el 8 de marzo es un día en que tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer la huelga para evidenciar qué pasaría con esta sociedad si no hiciéramos todo lo que hacemos para mantenerla viva. Y también tenemos que hacer cosas para seguir reflexionando, seguir llamando a la conciencia en torno a todos estos problemas que nos afectan como mujeres y como sociedad. En ese sentido, pues realmente me congratulo de tener la oportunidad de comentar aquí el texto de Mariana Berlanga titulado Una mirada al feminicidio. Además tiene una portada muy sugerente, una edición muy bonita, porque sin duda ante este incremento acelerado de muertes violentas de mujeres en el país, no nos queda más que preguntarnos por qué después de 30 años de denuncia, de movilización, de investigación, de legislación, el problema, lejos de disminuir, se ha incrementado. Y el libro de Mariana contribuye a problematizar esta situación. Ella recupera varias definiciones de feminicidio, las trata de desmenuzar, de encontrar sus claroscuros, de decirnos hasta dónde llega la posibilidad analítica, pero también de movilizar, de llamar a la acción de una definición de feminicidio que centra la atención en la misoginia, hasta dónde llega una definición que centra la atención en la condición de género de las mujeres, pero sobre todo la principal llamada de atención del texto, me parece, es despertar nuestra capacidad de ver. El texto, como les decía, se titula Una mirada al feminicidio, y cuando vi el título me quedé con ganas de que tuviera una adjetivación, como una mirada al feminicidio. Leyéndolo queda mucho más claro que la apelación es justamente a que reflexionemos respecto a qué vemos y cómo vemos, específicamente en relación no con el feminicidio en abstracto, no con el feminicidio como problemática social únicamente, sino con lo que transmiten de vida y muerte las imágenes fotográficas que ella analizó en relación con las mujeres que fueron objeto de una crueldad extrema y cuyas imágenes tendrían que apelarnos de alguna manera. En ese sentido, la idea de mirada es muy potente y me gustan tres preguntas que plantea Mariana en la introducción, que son, a mi parecer, centrales y que estructuran el libro. ¿Quiénes son visibles? ¿Quiénes están excluidos de los marcos de la visibilidad? Y después, ¿cómo miramos? Esas tres preguntas están llamándonos la atención respecto a quiénes son realmente los actores, los sujetos de esta situación tan lacerante. Y en ese sentido, la imagen tiene una acepción polisémica, porque la imagen puede ser representación social y al mismo tiempo es el motor para elaborar la representación social. Un tema que preocupa mucho al autor a lo largo de todo el texto son los efectos del binarismo de género. Esta construcción patriarcal, y ese es otro de los puntos que ponen en entredicho en las definiciones de feminicidio, hasta dónde nos sirve la noción de patriarcado, ya nos contará ella en su intervención, cómo esta construcción binaria de los géneros en el contexto patriarcal va haciendo que todo el mundo se escinda y que la posibilidad de vivir y morir esté también escindida con base en el género. Al inicio del texto hay una frase que a mí realmente me impactó mucho, cuando ella señala que en las fotografías se ve a los hombres llevando su vida rutinaria, platicando, tomando café, viendo la escena, y no llama la atención el hecho de que la mujer, el cuerpo de la mujer en esa escena, no es el cuerpo de una persona muerta
muerta, sino es el cuerpo de una persona asesinada. Y eso me hizo recordar las discusiones que se tenían en los albores del año 2000, cuando hubo todo un cambio lingüístico y se pasó de hablar de las mujeres muertas en Ciudad Juárez a las mujeres asesinadas. Y en ese sentido, el uso del lenguaje es tan crucial para todas nuestras demandas y nuestras indicaciones que no debemos de dejarlo pasar. En esos años, la diferencia entre muerta y asesinada hizo una diferencia en la movilización política, porque quedó muy claro que no íbamos a lamentar cualquier muerte, sino que se estaba lamentando social y políticamente la muerte producida, previa producción de dolor, de humillación, de tortura, de imprimir dolor físico, sexual, moral y emocional en las mujeres asesinadas. La gran pregunta que nos hemos planteado quienes hemos estado atentas a este problema es: ¿cuál es la magnitud del dolor que sufrieron las mujeres en el proceso de ser asesinadas? Porque eso es lo que ella llama el dolor inimaginable. O sea, por más que hagamos el ejercicio, no podemos llegar a palpar, a sentir la magnitud de ese dolor, la magnitud de los pensamientos que pueden estar atravesando la mente de una mujer sometida a esa circunstancia, y sobre todo el momento en que va a tener la certeza de que no va a vivir para contarlo. Creo que ese puede ser quizás el momento más crudo de este proceso. Y en ese sentido, el texto nos hace pensar en cómo, al ver una imagen, nos lleva de la mano Mariana, estamos tratando de descifrar distintos lenguajes simultáneos. El lenguaje académico, el activista, el simbólico, el punitivo, pero también el lenguaje religioso. Y eso me hizo pensar mucho, por ejemplo, cómo resignificar varias de las palabras que utilizamos al describir y analizar las condiciones de asesinato violento y doloroso de las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de suplicio, y así se titula uno de los capítulos, siendo un término que está tan cargado de connotaciones religiosas y que dentro de un discurso religioso sería la antesala de la vida celestial. Sería la antesala de que todas estas mujeres fueran erigidas en mártires, cuando en realidad son tratadas como la expresión máxima de la desechabilidad social. Entonces, ¿cuáles son no solamente los discursos políticos, sino las posturas políticas que están incidiendo en que veamos parcialmente el feminicidio? Y ese es otro de los correlatos del texto. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ver solamente el homicidio doloso y poder entender como sociedad qué es el feminicidio, qué conduce a él? Por eso le interesan tanto las definiciones a Mariana, para hacer también una reelaboración en relación con ello. Y también creo que es importante tomar en cuenta esto para, es una palabra rara, creo que no existe, pero desestereotipatizar o algo así nuestras imágenes respecto a quiénes son las mujeres víctimas de feminicidio. A partir de Ciudad Juárez se elaboró una constatación de que mayoritariamente son mujeres subalternas, como bien lo señalas, mujeres pobres, marginales, morenas, trabajadoras de la maquila, migrantes, etc. El problema es que ese estereotipo invisibilizó a un conjunto de mujeres que también han sido víctimas de feminicidio y que no corresponden a ese estereotipo. Entonces es indispensable movernos también de esas construcciones, de esos imaginarios. ¿Me dices cuando se entiende?
ver entonces cómo se genera una normalización, que es otro término fundamental en tu texto, una normalización del asesinato de mujeres. Mucho tiempo se ha discutido en relación con que a mayor exposición a la violencia, mayor anestesia social frente a los efectos de la violencia. Es decir, mientras más la vemos, menos la sentimos, menos nos impacta. Y eso es sumamente peligroso. Como sociedad es una de las cosas que no podemos permitir. Por eso, cuando vemos las imágenes del texto y la explicación que ofrece Mariana, me pregunto cuál es el imaginario anticipatorio, siguiendo a Teresa del Valle, que precede esa dialéctica en la cual se construye la relación de imagen, horror, indignación, incertidumbre, para llegar a la normalización. No se llega a la normalización directamente. Es el resultado de toda una empresa, de toda una intención político-ideológica que nos lleva a ver como normal lo que de otra forma tendríamos que rechazar todos los días, a toda hora. No podemos seguir normalizando ninguna forma de violencia, y ahí los medios han tenido una contribución fundamental al centrar la atención no solamente en ciertas imágenes, sino en hacer la numeralia de la violencia en todo sentido, despojándola de contenido. Entonces podemos saber efectivamente que cada día se asesinan a 9 mujeres o que desaparecen no sé cuántos cientos de personas en el país, y lo único que estamos esperando es ver si la estadística sube o baja. Eso es el resultado de una manipulación ideológica introducida a través del sentido común para no generar opinión pública, para que los hechos simple y sencillamente pasen. Y entonces, lo que tenemos, siguiendo a Mariana, serían varias definiciones de feminicidio y poca comprensión de la lógica del feminicidio. Y esto es una clave que ella trata de descifrar a través de un posicionamiento sustentado en la crítica cultural feminista, que en el libro muestra ser una posibilidad sumamente ilustrativa del pensamiento y del hacer para contribuir a comprender esa lógica del feminicidio. Quisiera terminar esta breve semblanza del texto, que les invito por supuesto a leer, porque además tiene una selección muy bien pensada de las imágenes que están aquí. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos avances de la tesis de doctorado, y uno de los tópicos era: ¿qué vas a hacer con las imágenes? ¿Cuáles vas a seleccionar? ¿Cuáles son las más adecuadas para no reproducir estereotipos, etcétera, sino para mostrar la crudeza del fenómeno? Pienso que en el libro esta selección está muy bien lograda. No esperen encontrar lo que encuentran en la prensa, ni en la medio buena, ni en la horrorosa. Eso no lo van a encontrar, sino van a encontrar otro tipo de imágenes que provocan mucho más el ejercicio de la inteligencia, no solamente de las emociones, sino de la inteligibilidad. Y como les decía, quisiera terminar diciendo que estamos en una coyuntura sumamente difícil. Estos últimos meses nos han mostrado que el cuerpo, la vida, la libertad y la autonomía de las mujeres es un asunto público en el que todo el mundo opina menos las mujeres, en el que todo el mundo tiene una voz menos las mujeres, y las menos escuchadas somos las mujeres. Y entre otras cosas, esto es el resultado de parcializar nuestras necesidades, nuestras demandas y nuestros derechos, lo cual es parte de una práctica de dominación que se ejerce de manera cotidiana. Esta parcialización, por supuesto, que se manifiesta en nuestra casi imposibilidad de concebirnos a nosotras mismas como seres integrales
y no concebirnos a través de las categorías que se han impuesto a las mujeres. Solo por decir un ejemplo, a ver si les suena conocido, hablar por separado de las estancias infantiles, los cuidados de las personas mayores, los refugios para mujeres que han vivido violencia, el aborto, la representación política, son muestras de cómo hay esta intencionalidad permanente de fragmentarnos. Y no son hechos independientes, no son hechos que aludan a partes de las mujeres. Todas esas enunciaciones nos apelan, cualquiera que sea nuestra condición social, en mayor o menor medida, pero están apelando a una condición compartida. Y aquí es muy importante tomar en cuenta, retomando el interés de Mariana por el binarismo, que este binarismo de género no solamente separa a mujeres y a hombres, sino que al interno separa también a las mujeres. Y la discusión de ayer respecto al aborto es lamentable, totalmente lamentable, porque no se toma en cuenta la vida de las mujeres, los derechos de las mujeres, y nos pone en evidencia una vez más lo que hemos dicho hasta el cansancio las feministas, que el conservadurismo en materia de género no tiene partido. Es parte sustantiva de nuestra cultura, y por eso el feminismo implica generar una cultura totalmente distinta. Y en ese sentido, el binarismo de género separa a las mujeres por los procesos clasistas y racistas que se ponen en evidencia en el texto, pero también nos separa por las posturas políticas que sustentamos. Y es muy triste acudir a una situación en la cual mujeres defienden el derecho del patriarcado a mantenerse vivo y a perpetuarse. No podemos dejar pasar el 8 de marzo sin manifestarnos en contra de eso, porque es evidente que ver el bosque impide comprender el fenómeno total del feminicidio. Quizás deberíamos regresar a Durkheim y verlo como un hecho total, y a lo mejor eso nos ayudaría. Pero pienso también que el texto de Mariana, bueno, les comparto algo que me dejó en mente, es pensar y trabajar mucho más en la noción del feminicidio simbólico, o en la dimensión simbólica del feminicidio, que pueden ser dos líneas de análisis, no solamente para erradicar la violencia de género y el feminicidio en las relaciones y las prácticas sociales, sino sobre todo para erradicar el feminicidio de la cultura. Y quiero terminar aludiendo, evocando, haciendo memoria de Teresita de Barbieri, porque hoy en la mañana recordaba que hace unos 14, 15 años asistimos, muchas de nosotras, a una marcha convocada justamente el 26 de noviembre para manifestarnos en contra de la violencia de género y de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y Teresita de Barbieri, con su mirada de la Escuela de los Anales y de los procesos de larga duración, decía: no vamos a encontrar eco a nuestras demandas, no nos van a escuchar hasta el día en que llenemos el Zócalo. Y yo espero que hoy por la tarde podamos atisbar ese día. Muchas gracias.